Seguimos acá, nada que ganar, seguimos acá desde lo que es la radio Teatro del Globo, 1925live.com. Ahora estoy con Emanuel Lorenzo, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien, Darío, ¿vos cómo estás? Todo tranqui, acá andamos este viernes, acá como viste, como te estábamos hablando antes de arrancar. Estoy saliendo de un resfriado, todavía estoy relativamente, tengo un poquito de la voz tomada y estoy como medio empastillado al punto de que casi te digo Nahuel, o sea, es el tipo ya viene medio de los tropiezos. Disociación. Sí, ponele. Y bueno, vamos a hablar de varias cosas. Ya a Emanuel yo lo conozco de que nos hemos cruzado en un evento, ya igual creo que estábamos de contacto, no recuerdo si te había agregado o si te había conocido en persona ahí y ya chusmeando ya te tenía de contacto, no me acuerdo de eso, pero sí desde esa lectura que fue hace un par de meses que se dio ahí por Palermo, la verdad que me encantó lo que leíste. La maldita, ¿no? La maldita de Francisco. De Francisco Scarponi. Exacto. Que organizó ahí y ahí coincidimos y bueno, ahí obviamente me encantó lo que leíste y después te copaste y viniste ahí a la radio Emergente. Y también nos cruzamos en la FED. Estabas con un termo ahí a pleno, re uruguayo. Cruzamos en la FED, exactamente. Yo estaba ahí comprando libros, devorando libros. Y también estaba en el stand de Peces de Ciudad con Sole Blanco. Ahí va. Ahí defendiendo el libro, como firme. dice ella, militándolo. Muy bien. Y lo que se dio, ahora vamos a poder, por supuesto, seguir hablando de poesía, porque la poesía da para un montón de cosas, pero también lo que se da, y que medio que estábamos como anticipando o anticipamos en la última entrevista, tiene que ver con esto de la Bienal Joven, que tiene que ver con todo esta gran movida que mueve un montón de gente, y particularmente lo que está bueno es que en los eventos, ahora nos vas a contar cómo se dio. A mí lo que rescato de muy positivo, más allá de que es recontra mainstream y que obviamente está avalado el Centro Cultural Recoleta, que a la vez está avalado por lo que es ahora Secretaría, espero que vuelva a ser el Ministerio de Cultura, si sale todo bien el domingo, seguramente va a ser así, que está muy avalado en ese sentido de lo mainstream o de lo que tiene que ver con la parte oficial de la movida cultural, es que la clase de los eventos que fueron en el marco de lo que es la Bienal Joven, se acercó mucha gente que tal vez no es la gente, o sea, se acerca la gente que ha pasado por los ciclos de poesía del circuito, pero otra gente que no, que nada que ver y que, a ver, se da una vuelta y mira y escucha. Entonces es un gran acercamiento. Sí, sí, totalmente. La verdad es que la Bienal, tanto la Bienal como el Centro Cultural Recoleta, que como bien vos decís es el mainstream porteño y con bastante snob, vamos a decir, se maquilla Sí. de snob constantemente, pero hay que reconocerlo que tiene un abanico de ofertas culturales gratuitas y muy amplio, y que a su vez es una gran vidriera, sobre todo para los que no somos quizás del neurocentro porteño, de pronto, o incluso para los escritores de otras provincias que se acercaron y que fueron convocados a leer, es bellísimo eso. Y como bien decías vos, de pronto durante la semana, sí, los 10 días vamos a decir que dura la Bienal, se acerca mucha gente a escuchar a los poetas, a los escritores, a los narradores también, y a los novelistas, que no son del circuito porteño, que no son de quizás habitués a Recoleta, y de pronto bueno se sienten atraídos por esta gran convocatoria de artistas multidisciplinarios que es la Bienal. Y de pronto se encuentran ahí con estos flacos recitando poesía, cada uno con su propia escuela, porque si hay algo que a mí me interesó mucho, y bueno, nada, si querés vamos hablando, es la variedad la versatilidad de los poetas que formamos parte. Había gente quizás de una escuela más clásica, más esteticista, otros que trabajamos un poquito más el surrealismo social, por decirlo así, había algo de intervención, algo de performance, de todo. Ahí contaste de todo, eso está buenísimo, habla bien de lo que es esta antología. Comentanos un poquito, antes de que indaguemos en lo que es la antología en la que formás parte, ¿cómo se dio eso también? Lo que es, vos leíste en la apertura además de lo que fue, ¿no? Sí, sí, exactamente. Además ahí dando el puntapié inicial de lo que fue la Bienal. ¿Cómo arrancó? ¿Cómo fue la organización? ¿Se te acercó gente también que, bueno, de pronto te escuchó por primera vez? O, de hecho, y también tal vez, por primera vez se acercó a un recital de poesía y se dio y se enteró de lo que era, de qué trataba. ¿Cómo se dio? Estuvo interesante ese día. Nosotros nos tocaba leer en lo que se llama el Patio de los Naranjos, que es uno de los principales espacios de la Bienal. Es un espacio al aire libre, se había dispuesto un micrófono y una ornamentación bastante bonita, bastante cuidada, muy Recoleta todo, ¿no? Y bien, estábamos, vamos a decir, prácticamente lleno, sin colapsar. Había ciertos nervios porque era la apertura de la Bienal, después se prolongaba durante 10 días más, pero bueno, estábamos abriendo lo que era el
la muestra que se fue desarrollando. Y me acuerdo que ese día también leyó Manuel Cantón, que es un gran escritor de narrativa. Y bien, la evolución fue muy buena. Hubo mucho respeto, hubo mucha curiosidad de la sana, bueno, toda la curiosidad sana, pero esta que de entrar al patio, personas que quizás no sabían que se desarrollaba ahí la actividad poética y quedarse y permanecer. Y yo particularmente ese día leí textos que habían sido elegidos por la Bienal, o sea, textos por los cuales de alguna forma me habían convocado, y que también trabajamos durante las clínicas de la Bienal, y también leí otros textos de libros anteriores o textos inéditos, y fue interesante porque de pronto creo que, de hecho me dijeron, algunas personas iban a encontrarse con un producto poético y se iban con otro. Y bueno, y a su vez también, al ser tantos poetas y de distintas provincias y de distintas temáticas y raíces, se tornó un abanico muy, muy amplio. Y eso estuvo muy bueno, estuvo muy bien. Algo que tiene que ver con también con tu poesía, sí, tiene que ver con vos y que está relacionado con tu poesía, es que también tenés una manera muy particular, muy amena, y hace llegar tu poesía que sabés leer de una manera que cuando alguien pasa por ahí o está escuchando, quede cautivado con la lectura, más allá de la potencia misma que tiene el texto, ¿no? Sabés hacer ciertos silencios, sabés hacer ciertas entonaciones, sabés como lograr que ese texto, a la hora de estar escuchando, que requiere un esfuerzo mayor que tal vez tener el texto a mano y leerlo, fluya y llegue directamente. ¿Cómo también sentiste eso a la hora de ver? Vos también lo que tenés es que estás leyendo y estás viendo a los demás, o incluso a veces también recitas de memoria. Sí, sí, sí. Es buena la pregunta porque habían dispuesto en la Recoleta una tarima que te elevaba 50, 60, 70 centímetros sobre el suelo, con una mesita y un micrófono sobre la mesa, y a su lado habían colocado también un micrófono con un pie mayor para quienes querían leer de pie. Yo generalmente leo de pie justamente porque me gusta este tipo de interacción, un poquito más con más cuerpo, con más sangre, por decirlo de una forma. Pero la mayoría quizás tenían otro estilo y leían sentados. Entonces, y yo justo leí el primer día. Sí. Entonces, de modo que fui el primero que leyó de pie. Y también era bueno, cómo se van a tomar quizás este estilo de lectura en este espacio. Por suerte recaló muy bien. Después me mandaron algunos videitos. Fue muy interesante. Creo que se logró también esto que vos remarcabas y que yo al menos lo intento, de lograr esa interacción, esa mirada ojo a ojo, voz a voz con quien te está escuchando, que no sea, que complete la poesía también el que te está escuchando y no sea un mero destinatario. Me acuerdo que ese día igual también, como ahí completando quizás o ampliando más la vanguardia, leyó Mila, que es Mila de Guercio, buena poeta, también narradora, traductora, y ella leyó con un soundtrack detrás, así que también fue ampliando un poquito el abanico. Sí. Y pasó, cada uno ahí como fue mostrando lo suyo. Estaban quizás los que sí, la lectura más clásica, sentarse, leer sin mirar, y los que bueno, fuimos o generalmente buscamos otras formas más radicalizadas. Muy bien. Algo que sucede y que a uno también le permite, relacionando esta clase de eventos, que también, como decís, hay tanta buena energía y está tan bien difundido y hay tantas, si se quiere, invitación en esta clase de eventos, que va gente que tal vez no suele ir a eventos de poesía, que incluso, como decías, algunos medio que cayeron sin saber lo que era, pero se quedaron por lo que se estaba realizando. ¿Qué sentís que se puede realizar o cuál es el problema o el tema para que esto se haga más a menudo y se difunda más la poesía? Porque según lo que estamos hablando acá y lo que he visto también por fotografías de cómo se ha dado la Bienal, realmente va un montón de gente y se copa, no es que llega y dice, no, bueno, y se aleja, sino que han llegado a la Bienal, hay una lectura, ya sea de literatura y de poesía, y por el contexto, por la ambientación, por cómo está vibra la energía en ese día, en esa noche, termina siendo un evento con una buena cantidad de gente. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que le falta tal vez al circuito, a la movida? Lo pregunto porque yo también organizo eventos, para que eso se dé más seguido, independientemente de que tengas el nivel de producción o no de lo que es el Recoleta o lo que sea. Sí, es cierto que a veces, bueno, yo como consumidor de circuito poético, pasa que uno se cruza siempre con las mismas personas, ¿no? Y de pronto fuiste a 10 eventos distintos y ya conociste a todos. Que a ver, es lógico, porque al fin de cuentas casi que hay una guetización, un gueto poético
tanto en conurbano, porque pasa, como acá en Capital. Pero creo igual que, no sé si vos coincidís conmigo, que en los últimos años se fue ampliando eso. Se fue como haciendo un poco, fue desvelándose, fue perdiendo un poco la sacralización que se creía que tenía la poesía como género artístico. Y creo que eso va de la mano y de las temáticas que se trabajan. Me acuerdo, hace poco fui a Casa Brandon, en Villa Crespo, ¿no? Me parece. Sí, la rompe el lugar. Yo organicé una fecha ahí en su Ahí momento. va. El slam feminista eran todas chicas que recitaban, y la temática que se elaboraba justamente que tendía hacia la violencia de género y hacia justamente poemas muy confesionales, muy yoicos, desde ese lugar de víctima de violencia de género, y de pronto empieza a nuclear una temática que está muy en boca, que es muy necesaria, que esté presente, que quizás, obviamente, autoras anteriores, desde, bueno, Alfonsina Storni ya era feminista y lo trataba, pero hoy en día, al ganar visibilización en los medios, al ganar visibilización en la calle, también la poesía empieza a arrimarse mucho más a eso, y eso, a su vez, amplía el abanico destinatario, porque la piba o el pibe que se ve interpelado, problematizado por el feminismo, por la violencia de género, encuentra en un slam feminista un punto de que, uy, mira, acá también podemos hablar de esto. Tal cual. No solo que se está haciendo arte, sino que se está hablando de las temáticas con gente que se siente interpelada, o si no se siente interpelada del todo, es algo de lo que está en el contexto y está intervenido, o se siente que va de la mano con lo que está viviendo. Exactamente. Yo creo que un poco va ahí respondiendo a lo que vos preguntabas de cómo hacer para ampliar salir un poco ahí de reduccionismo de los que leemos y escribimos poesía. Sí, sí. Ampliar también las temáticas que abordamos, ¿viste? ¿No? Salir un poco del poema ultra yoico, sentimental, que quizás es el que no lee poesía piensa que la poesía solo es eso. Dice, no, bueno, la poesía es demasiado barroca. Cuando en verdad no, la poesía, bueno, es de denuncia social, es de feminismo, y hay muchos, desde Paco Urondo hasta Loli Ponce en Uruguay. No, en Uruguay no, acá. Que trabajaron la denuncia social y el espíritu más contestatario hasta los 70, actualidad. Vos ya habías publicado La Felicidad de los Témpanos, mencionabas recién lo que es PC de Ciudad, que es una editorial que se recontra expande, que recontra labura. Ahora está viviendo, no está más en Capital, ¿no? No está más en Buenos Aires. Fue la célula madre, como dice Soledad, se fue a Sole Blanco, que exactamente, se fue a Bahía Blanca. Está por allá, pero dejó algunos emisarios, algunos embajadores acá en Capital Federal, así que se está moviendo mucho. Estuvieron en la Feria de Lobos. O ahora viene el Festival de Uy, se mezclan a veces bueno, pero está por acá, los por estos festivales días federales. Sí. Estuvo en el Festival de Bahía Blanca, y creo que ahora va a estar en el de Lobos. Así que sí, se está moviendo mucho. Es una gran editorial, le mandamos un abrazo. Y también se mueve mucho con lecturas, está presente, estuvo presente en la Feria de Editores, en el Conex. Así que... No, sí, se venía moviendo muy bien, se viene moviendo muy bien, pero decía, hablando más de vos, ya habías publicado, ya has realizado un montón de lecturas, conocés el circuito, has leído de un lado para otro, de hecho tenés una muy buena predisposición cuando te invitan a leer, no tenés ningún drama, te lo disfrutás, también lo que sucede es que también tenés una muy buena respuesta del público, en esa manera en la cual lees y que haces que llegue más directamente, o sea, más fácil de escuchar la lectura de tus poemas, solés tener una muy buena recepción por parte del público. ¿Qué sentís que se te sumó con esta experiencia que viviste con la Bienal? Que ya tenías un recorrido, porque ya habías publicado, tenías un recorrido por el circuito. ¿Esta experiencia qué sentís que te sumó? Sabes que la primera semana, la Bienal amplió un poco, ¿no? Antes de llegar a la instancia, vamos a decir, de exposición, hubo toda una instancia en la que los participantes, los convocados, pasamos por clínicas formativas, ¿no? Nos formamos, no sé, con Martín Coan, con Laura Huitan, con Pedro Mairal, con Alejandro Croto. Y dentro de esas instancias formativas, que eran clínicas de escritura, vamos a decir, escuchabas al otro, al otro, a la otra, y a su vez recibía su crítica, su devolución del texto que vos habías presentado. Y justo se dio que yo en la Bienal trabajé un poemario que si todo se alinea va a salir el año entrante, que tiene mucho narrativo. Es un poemario con mucha narrativa, con quizás menos concepto, menos conceptualización, menos musicalidad, sino que tiene una búsqueda más narrativa. Y de pronto recibir la crítica, constructiva siempre, obvio, que uno puede estar o no de acuerdo del otro, de tu par,
Estuvo muy muy interesante. Y creo que después salíamos a tomar cervezas ahí, a hacer el post bienal siempre. Sí. Además teníamos descuentos en bares por ser bienalistas. Bien, Lo cual fue bueno, peligroso. esa está buena, Sí. esa ventaja está muy bien. Lo mejor de la bienal, ¿no? Bueno. Y bueno, justamente hablando posteriormente, ahí tomando unas birras, creo que nos pasaba a todos. Escuchar a que el otro poeta, el otro escritor que recién te está conociendo y te da una devolución de tu texto, y uno tiene que bajar la humildad al piso cero porque estás ahí para escuchar y para incorporar lo que quieras incorporar, obvio. Creo que ese fue el mejor ejercicio. Y sobre todo porque había poetas, no sé, desde Mendoza, de Salta, de Tierra del Fuego, de la ciudad de Buenos Aires, bueno, de la provincia, de La Plata, y cada uno con su escuela y cada uno con su interpretación de tu texto, y que a su vez era un doble filo porque alguien opina sobre tu texto que quizás alguien que no te leyó nunca. Pero bueno, era aguantársela, escuchar, como cuando uno va a un taller de Sí, escritura, pero intensivo. Y en la Bienal, y en Recoleta. Ahí va. Y frente a muchos ojitos que te escuchaban. Y creo que eso fue lo que más me llevó. De la parte de producción. Claro. Ideas, conceptos, leer acá en el libro Les Poetas, que es la antología justamente de escritores de poesía de la Bienal, hay casi como estéticas muy disímiles. Y eso es fantástico, que uno se lo pueda llevar y después releerlo tranquilo, diciendo, mirá lo que hace esta flaca o este chabón, mirá qué distinto que es a lo mío, mirá que todo lo que puedo aprender de él. Tal cual, uno va aprendiendo como otros matices. Y está buenísimo lo que contaste recién, porque eso que decías con respecto a lo que eran los encuentros, estas clínicas de escritura, a ver, la gente que no participa de eso no se entera, porque de hecho, por parte de lo que es la difusión de la Bienal, esa parte por lo menos no la difunde el evento en sí, todo lo que es la celebración, la presentación de los libros, de las antologías, pero no es que sube fotos, bueno, acá estamos en la clínica trabajando con los autores, esa parte no está, y me parece que me parece muy positivo y tal vez, bueno, será por una cuestión de mantener la intimidad de lo que son esos encuentros y de que no es... Pero me parece que es un gran laburo y que nos estamos enterando por vos, porque si no tal vez si fuese por la Bienal en sí misma o por la gente de la organización, ese no lo difunde de hecho. Antes de que nos leas algunos poemas, comentanos un poquito, ya lo mencionaste, algo nos dijiste de Les Poetas, de esa diversidad, si querés mencionar algún autor o alguna autora, y por favor, por supuesto, léenos unos poemas. De una.